Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al realtor Raquel Ramírez y ella también es certificada una especialista en divorcios. Vamos a hablar sobre esa profesión, pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, a Al Chacoy, a Gabriel, Justin, John, Gus y Charlie. Muchísimas gracias por hacer este segmento en español posible. Y a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos saber cuáles son los profesionales que quiere escuchar y cómo estamos haciendo como en estos programas. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Raquel Ramírez. Pues Bienvenida. muchísimas gracias por esa introducción, se lo agradezco muchísimo, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Raquel. Usted tiene más de 20 años aquí en el sur de la Florida, Aunque ayudando no lo a las crea. personas a buscar las casas, a vender las casas, y es una cosa que siempre está cambiando. Sí. So, gracias por estar con nosotros hoy. Y también es muy especial porque lo que usted hace no es algo que hasta yo no sabía lo que era, pero algo muy importante porque usted también se enfoca no solamente a las personas que quieren comprar o vender las casas, pero también específicamente a las personas que están en el proceso de divorcio. Sí. Y antes de empezar, porque eso es muy interesante, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a hacer este tipo de trabajo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo nací y me crié aquí en Miami, mis padres son cubanos, vinieron de Cuba en 65, si mal no recuerdo. Y bueno, yo me crié aquí, conocí a mi primer esposo hace muchos años en la universidad. Y la razón por la que lo menciono es porque debido a él fue que yo encontré esta pasión que tengo por las bienes. Nosotros tuvimos un noviazgo bien largo hasta que nos casamos y en aquella época nos compramos una casita. Por supuesto, nos casamos y desafortunadamente esa relación tuvo su fin y nosotros nos fuimos a divorciar. Sabiendo que ya yo tenía muchos años trabajando en este negocio, decidimos entre él y yo, como tuvimos una separación bastante amigable, decidimos en que yo me dedicara entonces a vender la propiedad. Y me di cuenta casi de inmediato que iba a ser un proceso bastante difícil. Por supuesto, a medida que eso fue cogiendo rumbo, fui dando cuenta que si en esa situación de nosotros, que nos estábamos llevando bastante bien, que a pesar del dolor, por supuesto, emocional, nos estábamos llevando bastante bien, me fue sumamente difícil poder partir con la casa, vamos a suponer, con ese bien que había representado nuestro hogar por esos años. Y me puse a pensar que qué horrible sería en el caso de las personas que sí estaban peleando, que se estaban fajando, que se estaban llevando muy mal y teniendo hijos o haber estado viviendo en esa casa muchos años. Cuán más difícil hubiera sido para esas personas y sin tener ningún guía, ninguna ayuda, ningún soporte en ese proceso de vender su casa. Mientras pasé esa época, empecé también a investigar, a alinearme con otros profesionales, otros abogados, también profesionales en la finanza, y empecé a indagar y a preguntar y a darme cuenta de que realmente no existía una profesión tan especializada como para ayudar a las personas que estaban pasando por divorcio. Y poquito a poco me fui especializando y me fui enfocando más y más y más en eso hasta que se me fue dando más negocio y por supuesto esa parte de mi profesión se fue expandiendo. Y fue como llegué a especializarme después de tantos años. Yo en este momento sirvo como la directora de una organización titulada National Association of Divorce Professionals, que realmente es una organización que se dedica a unir otros profesionales que se dedican también a darle servicio a ese tipo de clientela. Por ejemplo, abogados de matrimoniales, abogados estatales, abogados de bancarrota. O sea que hay muchos profesionales que se dedican aún en las leyes, lo que tiene que ver con el divorcio, pero también personas que se dedican a las finanzas, terapistas, otros profesionales de bienes, etcétera. O sea que hay una cantidad enorme de profesionales que se dedican a proveerle algún servicio que sea necesario en ese proceso de divorcio. Entonces,
debido a toda esa experiencia y todos estos años es que he llegado a este momento en mi carrera de poderle ofrecer ese servicio tan especializado a las personas que están pasando por ese momento tan difícil. Sí, y Raquel, yo sé que usted ahorita es la presidente de uno de esos capítulos. Sí. Y yo tuve la experiencia de atender uno de los meetings y de verdad era algo increíble porque no solamente usted puede buscar a alguien que quizá pueda ayudar un cliente que usted está ayudando a vender una casa, pero quizá esa persona necesita un terapia o algo así, pero eso te ayuda en saber lo que está pasando en las leyes, sí. en ciertos programas quizá que ofrezcan diferentes reumas, que en realidad todo vienen juntos cuando una persona está divorciándose. Sí. So, eso te pone al día en muchas cosas, muchos cambios que tuvimos, un montón de cambios en las leyes de matrimonio, divorcio, sí. paternidad, pero también te da acceso a profesionales que tienen la experiencia Correcto. para ayudar clientes. Me encanta la idea. So, ¿nos puede hablar sobre cómo es que una persona se puede ser certificado en divorcio y qué es lo que usted ofrece a una persona? No solamente, obviamente, conocimiento en las emociones, pero ser certificada, eso te da algo más para ayudar a la persona sobre el proceso. Sí, sí, por supuesto. El entrenamiento requiere, creo que son de 3 o 4 días de una, ¿cómo se le dice? Una sesión educativa. ¿Como un curso? Es como un curso, pero es dado con realmente la señora que comenzó esta organización. Y en ese curso uno aprende de las 4 redes más importantes o las 4 ramas más importantes que nosotros en esta organización ofrecemos como educación o información que se dedica a lo que es el curso de los divorcios. Entonces, entre esas ramas existen la rama legal, la rama financiera, la rama de bienes raíces y la rama también de terapista, o sea, la rama que tiene que ver ya con lo que es la emoción. Entonces, durante ese curso también se aprenden cómo comunicarse efectivamente con las personas cuando están pasando momentos difíciles, porque cuando uno está pasando algo así similar como un divorcio, uno suele perder el conocimiento o estar consciente de cómo uno se está comunicando bien con las otras personas. A veces uno está demasiado triste o demasiado enojado o demasiado concentrado en otras cosas que no vienen al tema para poder superar el divorcio o superar la transacción que están teniendo en ese momento. Entonces, en ese curso uno aprende de todas esas ramas para tener mejor entendimiento sobre cómo suceden esas cosas, a qué paso y en qué fase. Y entonces, por supuesto, uno aprende un poquito más sobre el arte de comunicarse con las personas para poder mostrar un poco de empatía, para poder entender cuándo es el momento de introducir, por ejemplo, algo nuevo o un mensaje importante o empujar un poquito o cuando no empujar, porque depende de la persona en cómo esté en su estado emocional. Entonces, todo eso forma parte de ese curso. Y debido de uno pasarle y pasar lo que es el examen, uno entonces puede obtener la certificación. Yo en este momento incluso doy la parte, soy la instructora de la parte de bienes y esa es o sea, de ese curso, la persona que da las instrucciones o da esa parte del curso, no sé cómo explicarlo, esa parte del curso soy yo. La instructora. La instructora, sí. So, si alguien tiene una pregunta sobre eso, puede preguntarle. Sí, por supuesto. Y yo me imagino, porque mencionaste las emociones, que a veces, como usted, la profesional, usted está encargada de, en realidad, ayudar a la persona a vender o comprar otra casa. Y si están vendiendo una casa, por ejemplo, de matrimonio, a veces las emociones vienen y quizá no va a ser el mejor interés de, no sé, de fajarse por algo muy pequeñito, insignificativo, sí. Pero eso en el gran picture sí.
la mayoría de las personas puede decir, no, bueno, eso es una cosa chiquita, pero cuando está hablando sobre algo que una persona tiene emocionalmente, quizás es algo grande para ellos. So, yo me imagino que usted también a veces actúa como una therapist a veces, pero ¿usted tiene algún cuento o una experiencia con un cliente que la ha ayudado o lo ha ayudado como moverse pasta después de las emociones y entonces ahora está viviendo una vida mucho mejor? Sí, realmente son muchos los cuentos, porque cada divorcio, por supuesto, es distinto y aún en los mejores casos, como fue el mío, uno sufre bastante. Entonces, sí, tengo muchísimos cuentos. Le puedo decir de uno que fue unos abogados, por supuesto no puedo mencionar quiénes son, pero unos abogados, él y ella, cada uno eran abogados y no se estaban entendiendo. Fue un caso matrimonial, divorcio bastante feo, y no se entendían, se estaban peleando por qué cosa que se les podía mencionar y no llegaban al tema de quién iban a conseguir para poder vender la casa. Entonces, entrevistaron a 2 agentes antes de mí, un agente que era una persona muy bien conocida en el área, que se dedicaba mucho a vender en esa comunidad en particular. Después entrevistaron a un equipo que se veían muy interesantes, muy al día, muy Miami, y cada uno les proveyó un análisis, por supuesto, un número, una cifra de lo que ellos creían que se pudiera vender la casa. Y al final, ella, como ya yo había trabajado con ella anteriormente, hacía muchos años en otros casos, ella me llamó y me preguntó si era posible yo venir también y presentarle mi opinión a su esposo. Entonces yo, como siempre hago, preparé un análisis bastante profundo. Yo me dedico a veces 4, 5 y 6 horas en analizar una propiedad para estar seguro cuál es el valor de esa propiedad, en cuánto tiempo se pudiera esperar vender la casa y qué es lo que uno pudiera determinar que pudieran ser la ganancia. Entonces yo me dediqué a eso, fui y le presenté el análisis que hice, y ella después me llamó y me dijo, me quedé impresionada porque yo creo que no había encontrado una persona que le pudiera entrar a mi esposo para que él entendiera cuáles eran la realidad. Entonces, por supuesto, de esos 3 análisis yo no llegué ni al más alto ni al más chiquito, llegué justo más o menos en el medio. A resumidas cuentas, ellos siguieron peleándose por muchas cosas, que quién iba a arreglar el techo, que quién iba a arreglar esto otro, que quién iba a pagar esto y esto. Y yo tuve, por supuesto, que mediar, o sea, actuar como una mediadora, no sé si es que así se dice en español, para poder dar a entender de que estas cosas se tenían que hacer para poder mover esa transacción adelante. En fin, pudimos lograr que se comunicaran, pudimos lograr que entendieran y que aceptaran la realidad, que tomaran una decisión, y esa casa se vendió por mucho más de lo que ellos pensaban y se vendió bastante rápido, en una comunidad donde se estaban demorando casi un año. Entonces, sí, y eso fue una de las pocas, la digo con una sonrisa, porque a pesar de haber sido un poquito difícil, no hubo llanto, no hubo quien se quejara, o sea, que era bastante jovial a pesar de todo eso. Pero sí he tenido situaciones en que las parejas se llevan también muy feo y se hacen daño a propósito. Tuve un caso que ese sí me dolió bastante, porque él fue el que le pidió el divorcio, él se fue de la casa, la señora se quedó en su casa con sus 2 hijas. Ella no había trabajado en muchísimo tiempo, a petición de él, que él quería que ella se quedara en casa para cuidar a sus 2 hijas. Y cuando él se fue, él dejó de pagar el mortgage, que es muy común, también dejó de pagar la asociación, no pagó más tampoco la luz ni el agua, y ella, sin trabajar y tener un kilo, tuvo que ver cómo ella iba a hacer para poder bastar, o sea, poder con esos gastos. Tuvo que llamar a su familia, a su mamá, a su papá, para que le prestaran algún dinero. Y yo no me había dado cuenta, porque no me lo habían dicho a mí aún, a pesar de haber hablado con los abogados, no me habían dicho que el señor no iba a pagar el mortgage. Pero no solo eso, sino que no lo había pagado en 8 meses. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que después de cierto tiempo de no recibir pago, el banco, ¿qué es lo que hace? Que va a la corte e inicia lo que le dicen el complaint, que es foreclosure exacto, para empezar el procedimiento de foreclosure.
Y también algo que mucha gente no sabe es que si uno no le paga, no le manda el pago a la asociación también le puede hacer el foreclosure. Y es más, como ellos son más pequeños y tienen sus abogados muy al alcance, ellos ese proceso lo hacen a veces hasta más rápido que el banco. O sea que ellos le pueden quitar esa propiedad al banco temporalmente y después el banco le hace el foreclosure a ellos. La cuestión es que eso causa, por supuesto, un problema muy grande. Entonces ella no se había dado cuenta, ella no lo sabía. Y yo por fin, al llamar a la asociación para establecer una comunicación y ver cómo es que íbamos a... Me dijeron que no, que esa cuenta estaba, Delincuente. estaba delincuente. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que también estaba delincuente, por supuesto, el mortgage, y que ya hacía mucho tiempo que había pasado y que estaba muy cerca a recibir ya lo que era el final judgment del juez para concluir el foreclosure. No termina ahí el caso porque un día yo me acuerdo que esa pobre señora llegó a su casa, se había encontrado que el calentador de agua se le había explotado y el primer piso de su townhome estaba completamente inundado. Y ella no sabía qué hacer ni dónde, y estábamos en plena transacción porque ya se le había pedido al comprador que viniera a hacer su inspección. Dime usted que en ese momento ahora el calentador hubiera... Bueno, eso fue bastante difícil. Para hacerle un cuento largo, bastante corto, cuando se le presentaron las ofertas, el muchacho quiso aceptar la oferta más baja, que uno diría, bueno, pero es que eso no tiene sentido. Pero era porque él no quería que ella, en su, lo que le dicen el settlement agreement, o sea que en el acuerdo de el acuerdo de matrimonial, se había dicho que depende de la cantidad que se hubiera vendido la propiedad, ella iba a ganar más o menos. Y él se había dado cuenta que en aceptar una cantidad más alta, él se iba a quedar sin una ganancia. Yo me di cuenta inmediatamente, me apresuré y llamé a la mediadora, le dije, me está pasando esto, veo que esta es una situación bastante grave, me parece bastante injusta y no sé cómo lidiar con este tema. Bueno, yo llamé a ambas partes, también por supuesto me comuniqué con la señora, la esposa, y le dije, esto es lo que está sucediendo, su esposo quiere aceptar la oferta más baja. Le aconsejo que llame a su abogado y le explique cuál es la situación para estar segura que esa es la oferta que está en su mayor interés. A ambos, porque ya eso es una decisión que tienen que tomar juntos. Bueno, a los pocos días, los dos decidieron aceptar la oferta más alta y después sucedió todo eso, lo que le dije del calentador y qué sé yo. Y bueno, se pasaron unos meses un poco fuertes, por supuesto, ella estuvo muy ansiosa, no sabía qué iba a hacer con sus hijas, no sabíamos, por supuesto, si la transacción se iba a cerrar, eso siempre es un riesgo, pero se cerró y yo creo que los dos quedaron contentos, no tanto con el servicio, pero también con el resultado, pero esas cosas pasan muy a menudo. Sí, no, es muy importante también para hablar, a ver lo que son las opciones también, Sí. hablar con profesionales, porque yo me imagino eso pasa mucho. Uf. Pero en realidad, cuando una persona, y eso te lo estoy diciendo como una abogada de divorcio, porque no todo el mundo sabe, pero hay algo que se llama el status quo, y una persona no puede parar de pagar un mortgage si esa persona lo estaba pagando. Obviamente preguntándole a la corte una cosa, dejando la corte saber sobre una cosa es diferente en el tiempo que va a demorar a estar delante de una corte. Claro. So, por eso, usted, me imagino, salvaste la transacción, sí. Y no solamente eso quizás fue la única cosa que tenía equity o Sí, el único supuesto, dinero que ellos tenían ahorrado. Sí. Y muchas personas hacen cosas malas por cualquier razón, pero a la misma vez eso es daño en lo que usted va a recibir también. Por supuesto, y eso es algo que no se dan cuenta, que uno tratando de hacerle daño a su esposa o esposo también se está haciendo daño a uno mismo. Y uno tiene que, en esos casos yo siempre les sugiero que busquen ayuda de una terapista para que logren sobrepasar cualquier dolor que tengan, para que puedan ver con claridad cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Porque a veces esas decisiones las hacen con un sentimiento como de desquite, ¿no? Pero, en fin, eso lo que hace es lo que usted dice, que cuando uno va tachando y va sumando y va restando, cuando viene a ver, eso también le perjudica a uno. Claro, y es que no es lógico a veces, No es lógico. pero la persona en ese momento no está empezando No lo ven así. lógicamente. Y eso se entiende porque es una posición Claro. difícil de estar. Y por eso
buscando recursos y ayuda. Y yo sé, Raquel, que también tiene un podcast y en Sí. ese podcast usted habla sobre situaciones así. Similares, sí. Y nos puede hablar un poco sobre eso y otro método, otras cosas que usted ofrece al público gratis, Sí. pero para educar y darle la información. Sí, por supuesto. Pues el podcast nació de la necesidad para mí, que yo pensaba, la necesidad de las personas comunes, las personas que salen a trabajar todo el día, de saber cómo son las cosas, y no tanto solo de bienes, pero de otras cosas que tienen que ver con eso, porque resumidas cuentas, nosotros todos vivimos en casa, pero pasamos por las mismas cosas, por los mismos problemas, por las mismas circunstancias, y yo como profesional tengo el privilegio de sentarme con otros profesionales como usted para hablar de esas cosas, pero los demás no tienen esa oportunidad. Entonces yo quise presentarle eso al público a medida de un podcast, e invito personas como estamos haciendo en este momento para hablar sobre esos temas. Y realmente los temas, por supuesto, consisten, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver legal, con divorcio, del día al día. También he presentado personas terapistas para hablar de la vida como tal, porque todo lo que nosotros hacemos casi siempre tiene una consecuencia o tiene algún hilo, vamos a decir, con el hogar. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de eso, y también, por supuesto, presento mucho lo que tiene que ver la especialidad y la diferencia en que hay entre vender una casa de un matrimonio que se está divorciando y una casa de un matrimonio que se está casando, porque son dos cosas muy diferentes. A mí me preguntan mucho que cuál es la diferencia, porque uno se tendría que especializar y tener una especialidad en casos de divorcio y no cualquier otra. La realidad es la siguiente, que vender una casa, poner una casa, tirarle una foto y llevarla al mercado es lo mismo. Uno le pone un sign, le pone un anuncio, consigue un comprador, firma un contrato y lo lleva al cierre. Eso queda igual. Pero todo lo que rodea esa transacción es muy diferente. Entre los hijos, entre el acuerdo que tiene uno, si está viviendo o no está viviendo, quién va a pagar el mortgage, cómo se están llevando, si van a mantener la grama, la piscina, si se están peleando, no quieren hablar, no se quieren comunicar. O sea, son ejemplos muy básicos los que les estoy dando, pero es para que entiendan cuál es la diferencia y por qué entonces es tan importante informar al público qué es lo que hay. O sea, cuál es la diferencia, qué es lo que existe, cuáles son las opciones. Uno no tiene necesariamente que llamar al primo o llamar al vecino o llamar a la persona que le mandó un anuncio por el correo. Esa persona a lo mejor no está sumamente, o sea, no está especializada o no está preparada para poder ayudarlo en ese caso. Entonces uno llamaría, por ejemplo, a una persona con una especialidad que sabe no tanto la profesión de bienes, pero también qué cosas legales esperar, cuáles son los problemas financieros, cuáles son los riesgos que corren y cómo comunicarse con las personas para estar seguros que están todos yendo o se están encaminando para llegar a la meta que tienen. Y entonces yo, por supuesto, me dedico a hablar bastante de eso en el podcast y espero que eso les ayude mucho al público que entonen. Sí, y me imagino, mencionaste si una persona está comprando una casa, que se van a casar. Me imagino que las preguntas que necesitan saber es cuántos niños quieren niños. Por supuesto. Porque eso todo va a determinar en no solamente el precio, pero también cuántos cuartos necesitan. Quieren una piscina, quieren ciertas cosas. Eso es muy importante. Uf. Y gracias por ofrecer toda esa información. ¿Cómo no? Un placer. Y cuéntanos, este podcast, cualquier persona lo puede escuchar. Oh, sí. ¿Y dónde se puede escuchar? Se puede conseguir si uno tiene cualquier aplicación de Apple, Amazon Prime, Spotify, iHeartRadio. También si uno va a therealtalkpodcast.net, puede bajar. Ahí mismo puede entonar en ese mismo website, que me imagino que yo se lo puedo dejar para usted si usted quiere después compartirlo. Pero es bastante fácil de conseguir y se llama The Real Talk. Ok.
¿Y nos puede hablar un poquitico sobre los tipos de guests o las personas que entreviste, los profesionales? Yo sé que abogados, obviamente, Sí, pero ¿cuál de todo otro? tipo, de bancarrota, de problemas criminales, también matrimoniales. He tenido terapista, he tenido hasta un inspector, un profesional que instala ventanas. He tenido de todo un poco realmente, y vuelvo y repito porque es para que las personas tengan algo, que reciban alguna información, sea de cómo van a hacer para cuando vayan a hacer un cambio en su casa, como para prepararse financieramente, para comprar esa casa, qué deben de hacer, qué no deben de hacer cuando se están divorciando, a quién deberían de acudir cuando están pasando problemas emocionales o muy grandes en su vida. O sea, yo sé que eso a lo mejor no inmediatamente significa que uno vaya a comprar o vender una casa, pero todo tiene que ver con la vida y esa vida que uno vive en su hogar. Sí, es muchas cosas. Son muchas. Sí, no es solamente un realtor no, una persona que tiene esos recursos y conoce a profesionales que, bueno, yo tengo a esta persona que te puede hablar sobre las ventanas. Sí. O foreclosure, hasta eso, Sí. y bankruptcy también, porque Sí. hay cosas que las personas con educación, ellos aprenden, pero si no saben, ni saben que es una opción. Eso es un problema muy grande que se ve aquí, que las personas no están bien informadas. Entonces cometen, por decir, el error de llegar a un momento en su vida que están trabajando con un profesional que no les da toda la información o que no les da la información correcta o que los engañan. Y entonces pasan momentos mucho más difíciles sin necesidad porque no llegaron a hablar con el profesional o no entendieron bien o no supieron qué hacer antes, durante o después. Y el podcast, yo espero que ofrezca esas soluciones para poder por lo menos anticipar cuáles pudieran ser los problemas. Sí, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un placer. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, yo les diría que no se apresuren. Si tienen algún problema, por ejemplo, cuando tiene que ver con divorcio, hagan su tarea. Entiendan de que hay oportunidades y hay también opciones adicionales a lo que uno sabe o lo que uno se cree que existen en este momento. Hay personas como yo que se especializan y le pudieran dar una guía, y si en algún momento tuvieran alguna pregunta de cómo hacer, a quién acudir o por dónde empezar, por favor no dejen de comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, Raquel, y a ustedes hasta la próxima semana.